Como la mayoría ya sabréis, desde hace tiempo tengo un canal donde subo vídeos en inglés. Uno de los comentarios que más me llegan en ese tipo de vídeos en los que hablo inglés son del tipo de qué buen acento tiene o cómo has conseguido pronunciar también el inglés. Pero además recibo muchos comentarios del tipo habla muy bien inglés para ser española o cómo puedes pronunciar también el inglés siendo andaluza. De hecho, hace poco recibí este comentario en el que una chica me decía que se había dado cuenta de que era posible pronunciar el inglés muy bien siendo granadina. Y yo pensé, ¿por qué vamos a tener que pronunciar peor el inglés por ser españoles o andaluces? No tiene nada que ver. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar inglés a un francés, a un italiano, a un alemán, a un japonés, a un ruso? A todo el mundo le resulta complicado hablar inglés, no solo a nosotros. Y sí, el inglés tiene sonidos muy diferentes a los nuestros, pero también son muy diferentes a los del francés, el alemán, el árabe o cualquier otro idioma que se os ocurra. Me dio mucha rabia pensar en que haya gente que no piensa que sea posible mejorar su acento en inglés. Así que os pregunté por Instagram si querríais que hiciese un vídeo compartiendo mis tips para mejorar vuestra pronunciación en inglés. Así que en el vídeo de hoy os voy a dar 10 trucos que a mí me funcionaron genial para mejorar mi pronunciación en inglés. También al final os voy a comentar algunos de los errores que cometemos con más frecuencia y también vamos a hablar con un profe de inglés que también nos va a compartir cuál es su truco infalible o lo que él recomienda hacer para mejorar nuestra pronunciación. Mi inglés no es perfecto, ni mucho menos, yo también tengo muchas cosas que mejorar, pero pienso que os pueden ayudar los trucos que me han servido a mí. Además de esto, también me gustaría aclarar que realmente el acento no es tan importante. Pienso que el acento es lo último en lo que hay que enfocarse cuando aprendemos inglés. Si pronunciamos lo bastante bien como para que se nos entienda, es mejor que nos centremos en la gramática, en el vocabulario, en vez de la pronunciación. El vídeo de hoy, por cierto, está patrocinado por Cambly, que es una plataforma que os vendrá genial si queréis practicar y mejorar vuestro inglés, pero de eso os contaré ahora un poquito más adelante. Empezamos con el vídeo. El truco número 1 que os voy a dar es que elijáis qué acento os gusta o qué acento queréis aprender. Ya sabéis que hay una diferencia enorme entre el inglés de Inglaterra, el de Estados Unidos, el de Escocia, el de Sudáfrica, el de Australia. Son acentos muy diferentes y a veces pueden ser difíciles de entender incluso si no estáis acostumbrados, como pasa con el irlandés o el escocés. Está muy bien aprender inglés escuchando todos los acentos porque eso os va a ayudar a después entenderlo bien todo y también pues en general a entender más el inglés. Pero cuando queráis practicar la pronunciación, yo os recomendaría que os centraseis en un solo acento. A mí el que más práctico me resulta es el inglés británico y al que ya estoy acostumbrada y que intento hablar. Los que seáis de Latinoamérica seguramente prefiráis el inglés estadounidense, pero como digo, es algo súper personal. No hay una forma correcta de pronunciar las cosas, incluso dentro de un país va a haber, o de una ciudad va a haber personas que lo pronuncian de forma muy diferente. Simplemente es para que tengáis una rutina y podáis aprender siempre los mismos sonidos hasta que os salgan bien. Luego ya a lo mejor podéis transformar vuestro acento. Buscad un podcast, un youtuber, una serie de televisión, un profesor que tenga ese acento e intentad practicar el acento escuchando solamente a esa persona o a personas que tengan ese acento similar. El segundo truco puede parecer una tontería, pero en realidad es de lo que mejor funciona y es prestar atención a la pronunciación. Cuando estamos hablando inglés con alguien nativo o escuchando un podcast o viendo una serie, utilizamos toda nuestra atención para entender lo que están diciendo, nos centramos en lo que dicen y no en cómo lo dicen. Así que es muy bueno intentar prestar atención solamente a la pronunciación porque nos daremos cuenta de mutaciones que se producen a lo mejor al unir las palabras o diferencias entre unos acentos y otros de las que no nos damos cuenta cuando nos estamos centrando en entender lo que nos dicen. Y esto me lleva al truco número 3, que es escucha algo que ya entiendes. Cuando ya entiendes algo, no tienes que prestar tanta atención a qué te están diciendo o si lo estás entendiendo bien, qué viene después, y no prestamos atención a la pronunciación. Si escucháis varias veces algo que ya habéis escuchado antes y ya sabéis lo que dice, os va a dar esa libertad para utilizar toda vuestra atención en cómo se está pronunciando todo. El truco número 4 es algo que puede parecer muy básico, pero la gente suele no hacerlo. Los españoles hablamos muy rápido, los andaluces más todavía, y cometemos ese error de querer hablar muy rápido en inglés. Pero el problema que tiene hablar rápido es que mientras estamos pensando en lo que vamos a decir, no nos queda tiempo para pensar en cómo lo vamos a pronunciar. Hay que fijarse mucho en las terminaciones de las palabras, en cómo conectan unas con otras, ese tipo de cosas, y eso es muy difícil hacerlo cuando estamos hablando muy rápido. Yo os digo, es algo muy básico, pero es que se nos olvida. Y también tenéis que saber que hablar más despacio no hace que parezca que sepáis menos inglés. Al revés, porque acabáis pronunciando las cosas mejor, transmitiendo mejor lo que estáis intentando decir. Así que, hablad más despacio. Antes os he dicho que os iba a dar el truco infalible de un profesor que lleva mucho tiempo enseñando inglés, pero antes de
explicaros esto os tengo que hablar de Cambly, que es el patrocinador del vídeo de hoy. Cambly es una plataforma para aprender inglés y más concretamente es para dar clases individuales con profesores nativos, para que podáis centraros simplemente en vosotros y no en un grupo. Cambly está disponible para todas las edades, ¿vale? Adultos de cualquier edad y niños y jóvenes de entre 3 y 15 años también con Cambly Kids. Y aquí debajo, por cierto, os voy a dejar un código que os da vuestra primera clase totalmente gratis para que lo podáis probar y también un 50% en la primera lección de Cambly Kids. Y lo que más me gusta de Cambly es que podéis filtrar a los profesores por vuestras preferencias, si queréis que tengan un acento británico o un acento australiano. A lo mejor queréis a alguien que os pueda hablar de arquitectura, entonces podéis filtrarlos por preferencia y podéis o bien reservar vuestra clase para más adelante o ver quién está en línea y llamarlo en ese mismo momento. Además está disponible las 24 horas y desde la app, así que si tenéis horarios así un poco raros, es muy buena forma de hacerlo. Yo para este vídeo quise hablar con un profesor que fuese británico y que entre sus, digamos, especialidades tuviese la pronunciación. Así que encontré a un profe que se llama Tom y esto fue lo que me dijo y los consejos que me dio. Hi, good evening. You've got a very English accent there, Anna. Which do you think are the main problems that Spanish speakers encounter when they try to improve their pronunciation, and what tips do you have on improving it? One of the pointers is to do with the R's. We use soft R's. And the best way that I get to cross is a lion. So when a lion roars, Yeah. if you overemphasize the sound, then you practice doing it that way. Really. And then once you've overemphasized, you can then draw it back to make it softer, to make it more delicate. Repetition is key to success. They say that it takes 10,000 hours of practice to become a professional in anything. When people speak English, they feel they need to speak very quickly. Spanish people speak fast. Okay, very fast. If I want someone to understand my point of view, I'm not going to speak fast. I'm going to speak slowly, concisely, and I won't be rushing through my words. It's like a river. The words flow into one another. Then it means that they can think of the next words as they talk. If you slow down, it becomes easier for the person that's listening to understand the sentence. Os he puesto solo los momentos más importantes de la clase que tuve con él, pero la verdad que fue muy guay poder hablar con alguien, mantener una conversación, que te hagan preguntas, que te cuenten cosas. Como os digo, tenéis una clase gratis para probarla, así que aquí abajo os dejo el código. Y eso, como bien ha dicho Tom, el truco número 5 es repetir las cosas todas las veces que haga falta hasta que os salgan bien. Nunca os van a salir a la primera, sé que es muy complicado, pero hay que no ofuscarse y repetir hasta que os salga. Y con esto pasamos al tip número 6, que es de mis favoritos, que es grabarse. Grabarte cuando estás hablando inglés es una forma muy buena de ver los errores que estás cometiendo. Muchas veces cuando estamos intentando pronunciar algo pensamos que nos sale bien, no nos damos cuenta de que en realidad no nos está saliendo bien. Y cuando nos escuchamos en una grabación nos damos cuenta de que estamos cometiendo un cierto error o que no sonamos como nosotros pensamos que estamos sonando, que no lo hacemos tan bien como nos creemos. Y esto lo digo desde mi experiencia porque a mí me pasó mucho que cuando empecé a grabar vídeos y hablaba inglés y luego escuchaba esas partes en las que hablaba inglés, o a lo mejor cuando mandaba audio a mi amigo en inglés y lo escuchaba decía, uy, hago cosas muy raras, como que la S la pronuncio muy extraña, o aquí me he equivocado, y nos damos cuenta de nuestros propios errores de los que no somos conscientes mientras hablamos. Así que grabaos, haced el experimento cuando estéis en casa o cuando estéis hablando con un amigo, grabaos hablando en inglés y luego escuchaos y ved los errores que estáis cometiendo o lo que os suena un poco estridente, ¿no? Y esto también tiene que ver con el punto número 7, que es repetir y comparar. Es decir, una forma muy buena de saber si estamos pronunciando algo bien es, por ejemplo, poneros un trocito de un vídeo de YouTube de alguien que hable el acento que queréis, grabaos mientras lo repetís y luego comparad vuestra grabación con el original para poder ver las diferencias en pronunciación. El tip número 8 es como todo en esta vida y es practicar siempre que podáis, buscar cualquier momentito que tengáis para practicar. Y con el inglés la verdad es que es muy fácil porque aunque no estéis hablando, muchas veces podéis pensar en la pronunciación de las cosas en vuestra cabeza. Si estáis en el metro yendo a algún sitio o estáis leyendo un libro, podéis intentar mientras lo leéis pronunciarlo en vuestra cabeza. No estoy loca, esto funciona de verdad. A mí algo que siempre me ha ayudado mucho es hablar en inglés, pensar en inglés en mi cabeza, pero además pensar
en cómo lo pronunciaría despacito, simplemente para ir memorizando las cosas y dándonos cuenta a lo mejor de qué cosas no sabemos cómo se pronunciarían. Podéis leer cosas en voz alta. Son formas de practicar para las que no necesitáis tener demasiado tiempo, simplemente pues en tiempos libres que vayáis teniendo lo vais haciendo. Si estáis manteniendo una conversación con alguien, muchas veces os vais a querer centrar en lo que estáis diciendo y no cómo lo decís, con lo cual por mucho que lo habléis es difícil centrarse en la pronunciación. Entonces hacerlo hablando con vosotros mismos despacio y practicarlo. Muchas veces nos da vergüenza hablar solo o hablar en voz alta, pero no tiene nada de malo, es simplemente practicar y os va a ayudar muchísimo, de verdad, así que hacedlo. El truco número 9 es algo que también hace que sonemos más nativos, digamos, y es controlar bien la acentuación y la entonación de las palabras y de las frases en general. En español tenemos una forma muy concreta de hablar en la que vamos subiendo y bajando las frases de una forma pues digamos muy modulada, ¿no? En inglés es muy diferente y se hace énfasis en ciertas palabras que tienen importancia en esa frase. Por ejemplo, en esta frase, I was walking towards the park when I found a squirrel. Se acentúan las palabras walking, park, found, squirrel. Y solo con esas palabras ya te puedes hacer una idea de qué va la frase. Son las palabras más importantes de esa frase. Y aunque pronunciemos muy bien las palabras, si luego al entonar las frases lo entonamos, digamos, en español, vamos a sonar menos británico o menos lo que queramos sonar. Por ejemplo, when you once said a thing, that fixes it and you must take the consequences. When you once said a thing, that fixes it and you must take the consequences. La pronunciación es más o menos la misma, espero, pero es que me sale solo pronunciarlo un poco más español. Pero la entonación, si os dais cuenta, cambia muchísimo la forma en la que se percibe, suena mucho más british si lo entonáis de la forma correcta. Así que no solo hay que centrarse en cómo se pronuncian los sonidos, sino en cómo se entona la frase entera. Y también, por supuesto, en cómo se entona cada palabra, cómo se acentúa cada palabra en concreto. Address es dirigirse a alguien y address es dirección. O present es presentar algo y present es un regalo. Así que también hay que centrarse un poquito en la acentuación de las palabras. Y como digo, esto es una muy buena forma de hacerlo es repitiendo lo que escucháis de otras personas que sí sean nativas. El último tip, antes de pasar a los errores comunes y cosas más concretas, es vigilar la posición de la boca y de la lengua cuando pronunciéis las cosas. Muchas veces intentamos repetir un sonido, pero no estamos fijándonos en cuál es la posición de la lengua y de la boca para emitir ese sonido, y es muy difícil reproducir un sonido si no estamos colocando la boca de la forma correcta. Una muy buena forma de solucionar esto es observando cómo habla alguien. Si os ponéis un vídeo de YouTube, mirad cómo mueve la boca la persona que está hablando, porque eso os puede dar pistas. También podéis preguntarle a alguien nativo, oye, ¿cómo colocas la lengua cuando pronuncias tal cosa? Y de esto os voy a hablar ahora en más detalle en los pequeños detallitos de los que os voy a hablar, que son errores que cometemos con frecuencia, sobre todo los hablantes de español. Algo que nos suele costar mucho es pronunciar la R en inglés. La R, que en inglés se llaman rolling R's y son R muy diferentes a las que tenemos en español. En España diríamos rodeo y en inglés dicen rodeo. El truco en pronunciar bien la rolling R, esta que tienen los ingleses, es que no hay que tocar el paladar con la lengua. La lengua no toca nada, se queda en el aire. Rolling. También hay R's que no se pronuncian. Por ejemplo, start. Start, empezar. Esa R no se pronuncia. También tenéis que tener en cuenta que el inglés estadounidense, las R se pronuncian de otra forma. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las T's. En inglés, las T's son muy diferentes a las nuestras. Nuestra T es muy seca, digamos, como tengo, pero la T en inglés es T, es como más escupida, T, más dental. Ocurre también con el sonido TH, el the. El the no es una Z y no es una D, está como en medio. Y hay que tocar los dientes superiores, the, con la lengua, con la punta de la lengua, para que salga ese sonido. Si no lo hacéis va a ser muy difícil imitar ese sonido. Las vocales, por ejemplo, son mucho más cerradas y eso también tiene que ver con la posición de la boca. Un error que también cometemos mucho los españoles es decir que hablamos Spanish. Poner una E al principio de las frases que empiezan con una S. Esto es lo que nos delata automáticamente. Where are you from? Spain. Todo se puede solucionar practicando. Y otro error que cometemos con frecuencia es omitir el final, la sílaba final o la letra final de algunas palabras. Y sí es cierto que en el inglés británico es muy importante fijarse en la terminación de las palabras, porque ellos sí pronuncian muchas de las consonantes finales. Como ponía antes, por ejemplo, el ejemplo de start, esa T al final sí se pronuncia. O round, friend o fried. Entonces es importante pronunciar esas D, esas T
esa S al final. Y bueno, estas son algunas de las cositas que nos suelen costar más a los hablantes de español, pero como os digo, el hablar un idioma u otro no significa que vaya a tener más o menos facilidad a la hora de mejorar vuestra pronunciación en un idioma. Al final, los idiomas son algo muy personal. Hay personas que tienen suerte de tener una facilidad con los idiomas increíble. A mí siempre me ha resultado muy fácil y lo he disfrutado mucho. Hay gente a la que le cuesta más. También hay una diferencia entre aprender cuando eres muy joven y aprender cuando eres algo más mayor, porque cuanto más mayores somos, más nos cuesta aprender estas cosas. Lo importante es que no perdáis el ánimo pensando, oh, es que siendo andaluz o siendo de tal sitio me va a costar más pronunciar bien en inglés porque mi idioma nativo pues es muy diferente. No, todo el mundo puede mejorar su acento y al final el problema es que no sabemos cómo practicarlo y no nos enseñan a prestar atención a esas terminaciones de las palabras y a esos sonidos que sí, te dicen que sugar es sugar, pero te dicen, se pronuncia sugar. No, no es sugar, es sugar. Hay detalles muy pequeñitos que no nos pueden enseñar en el instituto o en la academia porque no hay tiempo y eso tenéis que trabajarlo vosotros por vuestra cuenta. Y como bien ha dicho el profe Tom, hay que repetir hasta que os salgan bien las cosas. Dicho esto, espero que os haya sido al menos un poco útil este vídeo. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier truco que a vosotros funcione para mejorar vuestra pronunciación, también podéis compartirlo aquí en comentarios para que lo vean los demás. Decidme si queréis que os haga algún vídeo más específico sobre idiomas o sobre cómo aprender inglés o mejorar algo en concreto. Y Shameless Self Promo, también tenéis mi canal en inglés aquí abajo por si queréis suscribiros y escuchar un poco de inglés nativo de Tom, practicar. No sé, o simplemente cotillar. Como siempre, suscribíos a mi canal si no estáis suscritos, dale a la campanita, like, seguidme en Instagram, esas cosas. Y nos vemos muy pronto con el próximo. Un beso. Chao. Bye.